Hoy vamos a hablar de una conspiración que, como la mayoría de estas, es un rompecabezas de información, personajes, teorías y diversos sucesos. Algo que comenzó como un supuesto simple suicidio y que terminó involucrando agencias de inteligencia de Estados Unidos, una guerra, tecnología futurista e incluso puede tener una pequeña conexión con la oscura idea del estado profundo o gobierno entre las sombras. Esta macabra historia la protagoniza el guionista de Hollywood Gary DeVore, un escritor de películas de acción que viajaba en su auto por una ruta estatal del estado de California. De un momento a otro, Gary desapareció de la faz de la Tierra. Ahora nos encontramos en el año 1997, 13 meses después de la desaparición de Gary DeVore. Su esposa Wendy, al igual que la policía local, hizo hasta lo imposible para localizarlo, con recompensas por información que rondaban los $100,000 y afiches con su rostro decorando todo el lugar. Un detective privado que colaboraba con la policía trae la peor noticia. Encontró el auto de Gary en el fondo de un lago cercano a la ruta donde fue visto por última vez. Una grúa levanta el auto de las entrañas del lago. Hay un cadáver adentro. Está en estado avanzado de descomposición para saber si es el de Gary, pero al ser este su auto, todo indica que sí lo es. Su dentadura está destrozada por un impacto con el volante, por lo que la policía busca poder identificar su cuerpo por medio de las huellas dactilares. Aunque hay un pequeño problema. El cadáver tiene sus manos cortadas y éstas no aparecen por ninguna parte. El equipo de buceo que rodea el lago logra encontrar algún que otro dedo, pero un examen forense indica que estos tienen una antigüedad de casi 200 años, es decir, pertenecen a otro cuerpo. También se descubre que la laptop y la pistola de Gary, que él llevaba en su auto, también han desaparecido. Otros nuevos problemas enturbian el reciente hallazgo. El primero es la comunicación de la actriz Claudia Christian, ex esposa de Gary y en ese momento estrella del programa Babylon 5, con la esposa actual de Gary llamada Wendy. En el llamado, Claudia le cuenta a Wendy que a los pocos días de la desaparición de Gary, ella contrató a un ex marín que oficiaba de investigador privado para buscar pistas que la policía podría haber pasado por alto. En una de sus investigaciones, el marín había revisado y buceado en aquel lago, pero ni sus aparatos de investigación ni él mismo habían visto el auto hundido en las profundidades. El otro problema es que cuando la policía se acercó al lago, tras el llamado de alerta, avistaron en el cielo un misterioso helicóptero negro sin identificación alguna, que tras llegar los primeros medios de comunicación al lugar, se fue volando rápidamente. Por lo que en resumen tenemos un auto que apareció mágicamente en aquel lugar un año después de la desaparición de Gary, un cadáver imposible de identificar que encima tiene sus manos cortadas, huesos de dedos pertenecientes a una persona nacida en el año 1700, un helicóptero misterioso sobrevolando el área y una computadora desaparecida. Este último dato puede sonar poco interesante en medio de esta locura, pero recuerden el dato de la computadora, ya que tomará importancia más adelante en el video. Ahora, nuestro segundo protagonista es el oficial Mike Burrish, encargado de la investigación y quien fue uno de los policías que avistó al misterioso helicóptero negro. Al día siguiente del hallazgo del auto, Burrish no solo tenía que lidiar con la esposa de DeVore, que insistía en que el auto había sido plantado y que el cadáver seguramente no era el de su esposo, sino que también con un llamado anónimo de un ex integrante de la Fuerza Aérea que se hacía llamar Anderson. Este le indicó que el helicóptero negro sobrevolaba el cielo con el fin de interceptar los llamados y radios policiales para oír las conversaciones relacionadas al hallazgo. Tras esto, el tal Anderson corta y nunca más se vuelve a oír de él. El agente Burrish vuelve a ser contactado por Wendy, la esposa y actual viuda de Gary DeVore, pero no para insistirle de nuevo sobre el auto, sino que para comentarle un extraño suceso que ocurrió durante los primeros días de la desaparición de Gary. Ella había recibido la visita de Chase Brandon, un agente de la CIA que era amigo de Gary, ya que colaboraba con él en alguno de sus guiones. Brandon parecía bastante nervioso e insistente en revisar la computadora hogareña de Gary con la excusa de buscar pruebas sobre dónde se podría encontrar.
Wendy, que sospechaba un poco de la situación, finalmente cedió y le permitió a Brandon quedarse a solas en la habitación de Gary, revisando su computadora. Esto no llevó a nada, ya que según Brandon, un misterioso virus había actuado cuando encendió la PC y todos los datos de esta se habían perdido para siempre. El agente Burridge intentó contactar a Brandon, pero este siempre le daba excusas para no ser interrogado o lo evitaba. Finalmente, un día, Burridge fue visitado por unos agentes del FBI que le comentaron que estaban colaborando con la CIA en relación a la desaparición de Gary DeBoer y que ellos habían interrogado a Brandon. Burridge insistió en que él también quería interrogarlo, pero los agentes le recomendaron que lo dejara en paz y se olvidara del asunto. Al poco tiempo, la autopsia reveló que Gary DeBoer se había suicidado lanzándose al lago y muriendo ahogado e inconsciente en el fondo de este. Se desconocía qué pudo haber ocurrido con sus manos o con sus objetos personales, y se le negó a su esposa el hacer una segunda autopsia o trasladar el cuerpo para que otros forenses lo investiguen. El caso fue cerrado y a Burridge se le asignó otros casos nuevos. Nuestra tercera protagonista es Wendy DeBoer, viuda de Gary. Ella comenzó a recordar el extraño comportamiento de su esposo meses antes de desaparecer. Él había comenzado a escribir el guión de la remake de una película del año 49 llamada El Gran Robo. Esta nueva historia sobre el robo a un banco iba a estar ambientada entre 1989 y 1990, durante la invasión de Estados Unidos a Panamá, con el fin de derrocar al dictador Manuel Noriega. El guión comenzó a quedar en un segundo plano, ya que Gary empezó a documentarse y a tomar testimonios de distintos contactos de la CIA, el Pentágono y el gobierno de Bush padre, que estaban al mando cuando ocurrió la invasión. Uno de estos testigos comenzó a hablar de más y a revelarle ciertos secretos a DeBoer sobre el verdadero fin de la invasión. Sobre este fin, si uno investiga el caso de Gary DeBoer, va a encontrar dos teorías. La primera nos dice que el gobierno de Estados Unidos usó la excusa de liberar al pueblo panameño de la dictadura con el fin de experimentar con armas láser y rayos de partículas que habían fabricado recientemente. Incluso uno de los soldados que fue entrevistado por Gary le comentó de los traumas que le quedaron al ver cómo quedaban los cuerpos de los panameños a quienes atacaban con el armamento, hablando incluso de un autobús escolar con niños dentro siendo derretido por medio de una de estas armas. Los soldados, luego, eran obligados a enterrar los cadáveres para no dejar evidencia alguna. La segunda teoría de la invasión nos dice que la única misión del ejército estadounidense era la de hacerse con fotografías y videos de índole sexual que Manuel Noriega tenía en su poder y que involucraba a varios funcionarios importantes de Estados Unidos con menores de edad. Noriega chantajeaba al gobierno de Estados Unidos con este material y por eso estos lo dejaban traficar cocaína por toda la región con la excusa de que trabajaba en conjunto con la CIA para desbaratar a los carteles. El supuesto material que Noriega tenía en su poder va de la mano con las teorías más retorcidas que hablan de la obsesión con los menores de edad de quienes manejan el mundo desde las sombras. Sin embargo, la primera teoría, la de los rayos láser, parece ser la acertada, ya que Wendy DeBoer dio una entrevista a un programa de la CNN donde comentó el tema y habló del armamento secreto que se usó contra el pueblo panameño, al igual de los tratados oscuros entre Noriega y Bush para el lavado internacional de dinero. Como era de esperarse, los periodistas que la entrevistaron obviaron el tema y cambiaron el foco de la conversación. Wendy también comentó que ella solía encontrarse a Gary bebiendo o llorando a altas horas de la noche, ya que la información que había conseguido sobre la invasión era algo demasiado oscuro que lo había traumatizado. Por si se lo preguntan, toda su información se encontraba en sus dos computadoras, la hogareña, que sufrió de un conveniente virus, y la laptop, que desapareció de su auto. El asunto de Panamá fue sepultado cuando Wendy, luego de la entrevista, fue visitada por tres extraños sujetos, con una forma de hablar y aspecto que ella define como del ejército, quienes le dijeron que deje de hablar del tema ya que era algo demasiado turbio y que involucraba a gente importante y que su vida podía correr riesgo si seguía investigando. El caso de Gary DeBoer quedó en el olvido, como muchos otros, hasta el año 2017, cuando se estrenó el documental titulado El escritor sin manos, donde el director y el escritor de la cinta buscaron evidencia y testimonios nuevos para comprobar que efectivamente el gobierno de Estados Unidos fue el responsable de la muerte de Gary. Como curiosidad final,
Les cuento que el documental iba a contar con el importante testimonio de Michael Sands, el publicista de Gary Debord y quien durante un tiempo trabajó para la CIA. Lamentablemente, Michael murió asfixiado al probar un bocado de carne que el supermercado donde se encontraba estaba dando gratuitamente a sus clientes para que prueben. Algo un poco raro, ¿verdad?